De la alfabetización en geociencias a la GeoIA. Principios para pensar la Tierra con inteligencia geoespacial. Este video se organiza en dos partes complementarias. En la primera, se presentan principios de alfabetización en geociencias, basados en marcos ampliamente reconocidos en la educación en ciencias de la Tierra, que constituyen el núcleo conceptual para comprender el sistema Tierra, sus procesos, escalas y formas de observación. En la segunda, se introduce una propuesta propia de principios orientados a la transformación digital en geociencias, que dialogan con esos marcos fundacionales y abordan los cambios en las formas de observar, integrar, modelar y analizar el sistema Tierra en contextos altamente mediados por datos, tecnología y ecosistemas digitales, en estrecha relación con la sociedad. En conjunto, el recorrido propuesto busca articular las ideas centrales de la alfabetización en geociencias con los desafíos contemporáneos asociados al uso intensivo de datos, modelos e inteligencia artificial para pensar, modelar y tomar decisiones sobre el sistema Tierra. Principios de alfabetización en ciencias de la Tierra. Comprender la Tierra es comprender el sistema que hace posible la vida y sostiene a las sociedades humanas. Los principios de alfabetización en ciencias de la Tierra definen el núcleo conceptual de las geociencias al establecer qué significa entender científicamente el funcionamiento del planeta y su relación con la sociedad. No se trata de una lista de contenidos, sino de un marco integrador que articula sistemas, procesos, escalas espaciales y temporales, y formas de observación y modelización. Estos principios constituyen un suelo epistemológico común para la investigación, la educación y la toma de decisiones, y continúan vigentes en la era de la observación de la Tierra, la información geoespacial y la ciencia de datos. 1. La Tierra funciona como un sistema complejo. La Tierra es un sistema integrado en el que la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la criosfera interactúan de manera constante mediante flujos de energía y ciclos de materia. Ningún proceso puede comprenderse de forma aislada, ya que los cambios en un componente del sistema pueden propagarse, amplificarse o atenuarse a través de interdependencias y retroalimentaciones que dan lugar a comportamientos no lineales, emergentes y, en algunos casos, irreversibles. 2. La Tierra tiene una historia profunda. La historia de la Tierra se extiende a lo largo de miles de millones de años, muy por fuera de la escala temporal de la experiencia humana. Comprender los procesos actuales exige situarlos en el contexto del tiempo geológico profundo, donde los cambios graduales y los eventos abruptos han modelado la estructura del planeta, el clima y la vida, dejando su huella en rocas, sedimentos, fósiles y registros geoquímicos que actúan como un archivo natural del pasado. 3. La Tierra es un sistema dinámico de roca, agua, aire y vida. El funcionamiento del planeta resulta de la interacción continua entre roca, agua, aire y vida, impulsada tanto por la energía solar como por el calor interno de la Tierra. Estas interacciones explican fenómenos como el clima, la circulación oceánica, los ciclos biogeoquímicos y la evolución de los ecosistemas, y operan simultáneamente a múltiples escalas espaciales y temporales, configurando un sistema dinámico en permanente ajuste. 4. La Tierra cambia continuamente. La Tierra está en constante transformación debido a procesos geológicos, físicos, químicos y biológicos que actúan de manera continua o episódica. La tectónica de placas, el vulcanismo, la erosión, la sedimentación y la deformación de la corteza interactúan con el clima y el agua para modelar los paisajes, generando cambios que pueden ser lentos y acumulativos o rápidos y catastróficos, pero siempre parte del funcionamiento normal del planeta. 5.
La Tierra es el planeta del agua. El agua atraviesa todas las esferas del sistema Tierra y cumple un rol central en los procesos que regulan el clima, los ecosistemas y la dinámica del paisaje. A través del ciclo hidrológico, el agua conecta océanos, atmósfera, continentes, hielo y subsuelo, transportando energía y materia. Aunque su cantidad total es relativamente constante, su distribución espacial y temporal condiciona la vida, las sociedades y los riesgos naturales. 6. La vida evoluciona sobre una Tierra dinámica y la modifica continuamente. La vida ha evolucionado en estrecha interacción con los cambios del sistema Tierra, adaptándose a condiciones ambientales variables y al mismo tiempo transformando activamente el planeta. Procesos como la fotosíntesis, la formación de suelos y los ciclos biogeoquímicos muestran que la relación entre vida y tierra es bidireccional y que la diversidad biológica actual refleja una historia marcada por extinciones, radiaciones evolutivas y cambios ambientales profundos. 7. Los seres humanos dependen de la tierra para sus recursos. Las sociedades humanas dependen de la tierra para obtener agua, energía, alimentos, minerales y materiales esenciales para su desarrollo. Estos recursos son finitos y se distribuyen de manera desigual, como resultado de procesos geológicos y climáticos del pasado, lo que convierte a las geociencias en una herramienta clave para su identificación, gestión responsable y uso sostenible en el largo plazo. 8. Los riesgos naturales son parte del funcionamiento normal del planeta. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías y otros fenómenos extremos son expresiones naturales de los procesos del sistema Tierra. El riesgo surge cuando estos procesos interactúan con poblaciones humanas, infraestructuras y decisiones de ocupación del territorio, y su reducción depende de la observación continua del planeta, la comprensión de los procesos subyacentes y la aplicación de conocimiento científico en la planificación y la gestión. 9. Los seres humanos alteran significativamente el sistema Tierra. Las actividades humanas han transformado a la humanidad en una fuerza capaz de alterar el funcionamiento del sistema Tierra, modificando paisajes, ciclos biogeoquímicos, biodiversidad y clima a escalas locales y globales. Muchas de estas transformaciones ocurren a ritmos sin precedentes en la historia del planeta, lo que hace indispensable comprender, medir y comunicar sus impactos para promover una gestión responsable del sistema Tierra y evitar cambios irreversibles. Cierre conceptual. En conjunto, los principios de alfabetización en ciencias de la Tierra definen a las geociencias como ciencias de sistemas complejos, multiescalares en el espacio y el tiempo, basadas en observación, datos y modelos, e intrínsecamente vinculadas a la sociedad. Este marco conceptual sostiene la observación de la Tierra, la información geoespacial, la ciencia de datos y los procesos contemporáneos de transformación digital, y proporciona una base común para comprender el planeta y tomar decisiones informadas sobre su futuro. En la primera parte de este video, recorrimos los principios de alfabetización en ciencias de la Tierra, 9 ideas que funcionan como base común para comprender el sistema Tierra y para formar ciudadanía científica. Esa base es clave, porque nos recuerda que la alfabetización no es acumular contenidos, sino aprender a pensar con evidencia sobre procesos complejos, dinámicos y profundamente interconectados. Ahora entramos en la segunda parte. Acá vamos a presentar una propuesta del autor del video: 8 principios para la transformación digital en la enseñanza de las geociencias y en el uso contemporáneo de SIG, infraestructuras de datos espaciales, teledetección, ciencia de datos y GeoIA. Durante años repetimos una consigna simple: más datos, mejores modelos.
Hoy sabemos que eso, por sí solo, no alcanza. El salto real ocurre cuando los datos, la cartografía digital y los modelos se convierten en mejores preguntas, mejores explicaciones y mejores decisiones. Cuando sabemos qué podemos afirmar con confianza, qué no, y cómo justificarlo de manera clara. Por eso, estos 8 principios no son una lista de herramientas. Son un marco integrado para pensar el territorio y el sistema Tierra en entornos digitales. ¿Cómo representamos el espacio? ¿Cómo integramos evidencia? ¿Cómo modelamos e inferimos lo que no se observa directamente? ¿Y cómo todo eso se traduce, con incertidumbre explícita, en decisiones responsables? Conviene aclarar algo desde el inicio. Los primeros 4 principios se orientan a cómo se construye el conocimiento geocientífico en entornos digitales. ¿Cómo representamos el espacio? ¿Cómo integramos datos con significado compartido? ¿Cómo modelamos? ¿Y cómo trabajamos con observaciones indirectas? Los 4 principios siguientes desplazan el énfasis hacia cómo ese conocimiento se vuelve operativo, cómo se articula entre escalas, cómo se usa para detectar regularidades y cambios, cómo se hace explícita la incertidumbre y cómo se traduce en decisiones basadas en evidencia. Pero no se trata de una separación tajante. Comprender y actuar forman un continuo. El conocimiento se fortalece cuando se pone en práctica, y la acción solo es responsable cuando conserva trazabilidad, supuestos explícitos y validación. Principio 1. Pensamiento espacial. Pensamiento espacial como infraestructura cognitiva. En geociencias, explicar la Tierra empieza por pensar en el espacio. Pero pensar espacialmente no es solo ubicar cosas en un mapa. Es trabajar con 5 ideas que ordenan el mundo: forma, distancia, conectividad, gradientes y cambio. El pensamiento espacial es una competencia integradora. Articula percepción y cognición espacial, conceptos, herramientas de representación y procesos de razonamiento. Se expresa en el uso de mapas, perfiles, modelos tridimensionales, SIG e infraestructuras de datos espaciales. El giro digital es clave. Hoy, el pensamiento espacial no ocurre en un vacío cognitivo. Está mediado por catálogos, metadatos, servicios interoperables y datos multiescala y multitemporales. En ese entorno emerge la GeoIA, capaz de aprender patrones espaciales en volúmenes de datos antes inabordables. Y entonces cambia el significado del mapa. El mapa deja de ser solo un producto final, se convierte en una interfaz operativa. No solo leemos mapas, razonamos con ellos, iteramos, validamos y volvemos a preguntar. Si el pensamiento espacial es el lenguaje básico, el siguiente principio define cómo construimos significado compartido a partir de múltiples fuentes. Integrar datos. Principio 2. Integración de datos. Integración de datos como gobernanza del significado. La geociencia contemporánea se construye integrando fuentes heterogéneas, trabajo de campo, redes de observación en superficie, sensorización in situ, teledetección y modelos numéricos. Integrar datos no es apilar capas, es alinear información en espacio y tiempo, evaluar coherencias internas y contrastar mediciones indirectas con redes de apoyo y campañas expertas. Aquí lo esencial es la trazabilidad. Saber de dónde viene cada dato, cómo fue procesado y qué supuestos incorpora. Y también la interoperabilidad, que permite que los datos circulen entre sistemas, escalas y disciplinas mediante estándares abiertos y modelos compartidos. El ejemplo paradigmático son las variables esenciales para la observación del clima. Cuando la comunidad define un conjunto mínimo consensuado, observado de forma estandarizada, se habilitan comparaciones globales y reproducibles. Pero hay un punto clave. Integrar datos también es coordinar significados. La interoperabilidad técnica no alcanza. Sin interoperabilidad semántica,
Lo que integramos es ruido. De ahí la importancia de ontologías explícitas y catálogos de objetos geográficos nacionales y regionales, que consensúan categorías, definiciones y relaciones compartidas entre distintos actores y organismos. Estos marcos semánticos permiten que los datos producidos en contextos institucionales diversos puedan interpretarse de manera consistente, compararse entre jurisdicciones y reutilizarse sin ambigüedades, fortaleciendo la coherencia del conocimiento geoespacial. Cuando los datos están bien integrados y semánticamente alineados, el paso siguiente es inevitable: construir modelos para explicar y explorar el sistema Tierra. Principio 3. Modelización. Modelización como mediación entre datos, teoría y decisión. Modelar es construir representaciones formales del sistema Tierra para explicar mecanismos, explorar escenarios y evaluar consecuencias. Existen modelos conceptuales, numéricos, estadísticos y basados en datos. La modelización obliga a explicitar supuestos, escalas de validez y criterios de contraste con observaciones. Y enseña una lección difícil: que un modelo calce con los datos no significa que sea la única explicación, ni la definitiva. Con la GeoIA y la transformación digital en geociencias, el concepto de modelo se amplía y se reconfigura. A las formulaciones clásicas se suman redes neuronales, redes convolucionales, arquitecturas especializadas y modelos fundacionales que se adaptan por ajuste fino, habilitando nuevos tipos de modelos regionales, capaces de integrar grandes volúmenes de datos, multifuente, multiescala y multitemporal. Esto crea capacidades inéditas para caracterizar procesos espaciales complejos a escalas regionales, pero también plantea un desafío epistemológico: evaluar, transferir y adaptar modelos sabiendo que su significado depende del dominio, la resolución, el contexto y las condiciones de entrenamiento. En sistemas naturales complejos no existe un modelo verdadero. Los modelos funcionan como hipótesis plausibles para explorar rangos de comportamiento, comparar escenarios y orientar la toma de decisiones, no como descripciones finales de la realidad. Muchos de estos modelos, especialmente los que operan a escala regional y global, comparten una característica clave: se apoyan en observaciones que no son directas, sino inferidas a partir de señales, proxies y representaciones intermedias. Principio 4. Observación indirecta. Observación indirecta y conocimiento reproducible. En geociencias, gran parte de lo relevante no se observa directamente. Se infiere a partir de señales remotas, proxies y modelos de inversión, obtenidos mediante sensorización satelital, plataformas aerotransportadas y drones, así como a partir de redes de sensores en superficie. Enseñar observación indirecta es enseñar inferencia y límites. ¿Cómo una medición se traduce en una variable de interés? ¿Qué supuestos intervienen? ¿Qué transformaciones se aplican? ¿Y qué ambigüedades persisten? Esto incluye comprender el rol de redes GNSS, estaciones meteorológicas, sismógrafos, redes climáticas e hidrológicas, que funcionan tanto como fuentes primarias de observación como referencias para validación y calibración de mediciones remotas. El acceso abierto a archivos satelitales históricos y operativos, como Landsat y Sentinel, combinado con observaciones de aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y redes in situ, habilitó series extensas, multisensor y multiescala para analizar cambios ambientales, dinámicas territoriales y riesgos naturales. El salto más reciente es organizacional y epistemológico: los cubos de datos de observación de la Tierra. No son solo almacenamiento, sino infraestructura analítica. Integran imágenes satelitales, productos derivados y observaciones de redes instrumentales en series coherentes, comparables y reproducibles, fortaleciendo la trazabilidad y la transferencia del conocimiento.
Hasta acá hablamos principalmente de cómo comprendemos el sistema Tierra a partir de observaciones indirectas. A partir de ahora, el foco se desplaza gradualmente hacia cómo operamos, detectamos y actuamos sobre esa comprensión en entornos geoespaciales. Principio 5. Multiescalaridad. Multiescalaridad como propiedad emergente de sistemas geoespaciales. La Tierra no opera en una sola escala. Los procesos se acoplan en múltiples escalas espaciales y temporales. Lo local depende de lo regional y global. Lo rápido interactúa con lo lento. Enseñar multiescalaridad no es hacer zoom. Es justificar por qué una escala es pertinente para una pregunta científica sin romper la causalidad. En la era digital, la multiescalaridad se vuelve una propiedad emergente de los sistemas geoespaciales. Resoluciones variables, agregaciones dinámicas y modelos entrenados en dominios específicos que luego se transfieren a otros contextos. Esto introduce un desafío central: cuándo esa transferencia es legítima y cuándo introduce artefactos. Por eso, la multiescalaridad exige alfabetización avanzada y documentación explícita de supuestos. Cuando operamos en múltiples escalas, lo que emerge con fuerza son regularidades y desviaciones. Principio 6. Patrones y anomalías. Patrones y anomalías como motores de inferencia. Reconocer patrones es inferir procesos. Detectar anomalías es identificar eventos, cambios o inconsistencias que alteran una normalidad esperada, ya sea por transformaciones reales del sistema Tierra o por limitaciones en los datos y los métodos. En la práctica geoespacial contemporánea, patrones y anomalías no son solo resultados finales. Funcionan como disparadores operativos. Una anomalía puede activar verificación en terreno, revisión de insumos, recalibración de modelos o actualización de productos operativos. Aquí, la GeoIA, apoyada en Machine Learning y en su subárea más reciente, el Deep Learning, amplía de manera sustantiva las capacidades de clasificación, detección de objetos, segmentación y detección de cambios en grandes volúmenes de datos espaciales y temporales. Estas técnicas permiten aprender regularidades complejas, no lineales y multiescalares, imposibles de capturar mediante reglas explícitas, y aplicar ese aprendizaje a la detección automatizada de patrones, objetos y anomalías. Por eso, es clave formar capacidades para definir referencias, umbrales y métricas, comprender falsos positivos y falsos negativos, evaluar desempeño de modelos y documentar decisiones. El uso de algoritmos avanzados no elimina la necesidad de juicio experto, la desplaza hacia la interpretación, la validación y el control de calidad. La GeoIA habilita monitoreo continuo y automatizado de cambios, pero el objetivo no es automatizar la verdad. Es sostener ciclos robustos de inferencia y validación, donde los resultados algorítmicos se contrastan con evidencia independiente y conocimiento del dominio. Toda detección, especialmente cuando está mediada por modelos de aprendizaje automático, nos enfrenta a una pregunta inevitable: ¿cuánta confianza tenemos en las inferencias que estamos haciendo? Principio 7. Incertidumbre y probabilidad. Incertidumbre, modelización y explicabilidad. En ciencias de la Tierra, la incertidumbre no es un defecto. Es una condición constitutiva del conocimiento. Los datos son incompletos, los sistemas abiertos y los resultados no únicos. Enseñar incertidumbre implica cuantificar error, explorar sensibilidad y comunicar probabilidades sin falsas certezas. La verificación completa de modelos naturales es inalcanzable. Solo existen confirmaciones parciales condicionadas por supuestos. En entornos geoespaciales digitales aparece además la incertidumbre algorítmica, asociada a los datos de entrenamiento, la arquitectura de los modelos y la transferencia entre dominios.
De ahí la importancia creciente de la explicabilidad, para comprender bajo qué condiciones un modelo produce determinados resultados y con qué grado de confiabilidad. Razonar con escenarios plausibles es clave. De lo contrario, tomamos decisiones como si el mundo fuera determinista, y la Tierra no lo es. Aceptar la incertidumbre no paraliza la acción, al contrario, nos prepara para decidir mejor. Principio 8. Toma de decisiones basadas en evidencia. Toma de decisiones como práctica sociotécnica. Las geociencias alcanzan su dimensión más decisiva cuando sustentan decisiones sobre riesgo, ordenamiento territorial y recursos naturales. El arco lógico es claro: datos, modelos, escenarios con incertidumbre, decisiones. Y cada transición implica supuestos, límites y responsabilidades. Decidir con evidencia no es aplicar mecánicamente un resultado. Es evaluar la calidad de los datos, interpretar el modelo según su dominio de validez y ponderar escenarios con incertidumbre explícita. En el mundo geoespacial, esto es también institucional. Por eso es clave distinguir entre gobernanza de datos, que define responsabilidades, reglas y rendición de cuentas; gestión de datos, que implementa el ciclo de vida técnico del dato mediante normas y estándares. La GeoIA amplifica la capacidad operativa, pero también exige transparencia, explicabilidad y legitimidad social. Antes de cerrar, es necesario explicitar una dimensión transversal a todos estos principios: la ética. La transformación digital y el uso creciente de IA y GeoIA no son neutros. Los datos pueden estar incompletos o sesgados. Los modelos aprenden a partir de historias previas, y las decisiones automatizadas pueden amplificar desigualdades si no se las diseña, evalúa y gobierna con criterios explícitos. Reconocer y gestionar los sesgos algorítmicos, documentar supuestos, asegurar trazabilidad y promover explicabilidad no es un agregado opcional, es una condición para que estos principios sostengan prácticas científicas y decisiones socialmente legítimas. Estos 8 principios no son una checklist, son una tesis. La transformación digital en geociencias implica una reconfiguración profunda del modo en que se produce y se utiliza el conocimiento. Somos testigos y actores de ese proceso. Pasamos de productos a ecosistemas, de mapas estáticos a interfaces, de datos aislados a infraestructuras gobernadas, de modelos cerrados a modelos adaptativos, de análisis aislados a ciclos continuos de evidencia y decisión. Si la comunidad geoespacial adopta este marco, no solo gana eficiencia, gana sentido, una forma más robusta, reproducible y responsable de comprender la Tierra y actuar sobre ella.